Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Eliseo, el dueño, digamos, por ponerlo en esos términos y para que nos entienda la gente de la clase media y la gente que hace opinión en sus barriadas populares, el dueño, digamos, del ámbito sigue siendo, o seguía siendo hasta esa fecha, el señor Polis, en su calidad de contralor titular, pues. Lo que está haciendo hasta este momento el caballero que quiere reemplazarlo, el que viene mañana acá, él está cometiendo una falta muy grave desde el punto de vista de que se arroga funciones. A esto no han dicho nadie. ¿Usted cree que se abroga o se está abrogando funciones? ¿Quién le ha nombrado? Bueno, muchas gracias. Eliseo, bienvenido, buenos días. Expresiones gentiles. Muy buenos días a todos. Definitivamente no se está abrogando funciones. ¿Por qué? ¿Y por qué? Él es el subcontralor subrogante delegado por el contralor Polis, y en derecho administrativo, para que esa subrogación se quede sin efecto, debe estar presente el señor contralor Polis, que infortunadamente no aparece. Solo envía un documento o dejó con sus amigos un documento suscrito con antelación. Esa es una forma tramposa de hacer las cosas. Eso no quiere decir de ninguna manera que al señor Celi se le releve de las responsabilidades que en conjunto mantienen por el mal manejo de esta instancia de control que infortunadamente ha llenado de vergüenza a todos los ecuatorianos y que nos obliga a todos a tomar muy en cuenta cuál ha sido el procedimiento para la nominación y nombramiento de estas personas que se rasgaban las vestiduras y hablaban de una transparencia por poco casi santísima. Lo claro es de que quien auditaba los recursos de los ecuatorianos definitivamente deja mucho que desear, y no es solo este caso, hay muchos otros. Por ejemplo, hablemos de cuánto tiempo él, luego de su reelección como contralor, ha ejercido las funciones como tal. Casi siempre él ha estado ausente del teatro de los acontecimientos y ha delegado responsabilidades a sus subalternos, eso sí, para que ellos suscriban un viajero informes, incansable el tipo. pero por supuesto, suscriban informes que podrían haber comprometido su autoridad. Es decir, no quería entrar a polemizar con ninguna de las personas a las que les enviaba un informe en el que les ponía prácticamente en problemas. Usted, la interpretación periodística suya, ¿cuál es? Gracias, Gonzalito, y buenos días a todos. Usted bien dice, un contralor poderoso, un fiscal poderoso, un consejo de participación más poderoso que les nombra a ellos. Ojalá. Mire, el debate legal, que sea un debate legal, en lo personal creo eso. Pero ojalá no estemos detrás o estemos expectando un juego político nuevo al viejo estilo del correísmo, donde utilizan a las autoridades de control más altas del país para parar, detener, ¿no?, para echar marcha atrás en ciertas actitudes que necesita el país ahora, que especialmente es de transparencia. Lo que ha pasado con el contralor, es decir, un contralor que ha estado algunos años, que ha estado en varios gobiernos, que ha sabido navegar en aguas tormentosas, en tempestades, ¿no? Pues de buenas a primeras le cae toda la mala suerte del mundo. Y lo peor es que aparentemente lo quieren tener afuera, porque si él pisa acá, pues ya Les detienen. lo van a detener. Claro. Entonces, ojalá no estemos frente a un nuevo juego político al viejo estilo correísmo, en tener el control sobre las autoridades. Claro, en tener control sobre autoridades, en tener control sobre el señor Celi, en tener control sobre el señor Vaca, que también pues aparentemente tiene indicios de responsabilidad en el informe de Contraloría, ¿no?, en que esté
defendiéndose como gato panza arriba el Consejo de Participación Ciudadana y que solamente reste la justicia, ¿no? La Corte Constitucional. Entonces, el gobierno tiene que saber que el 60% de personas no votaron por este gobierno en la primera vuelta. Entonces tiene que tener cuidado con los pasos que puede dar. Entonces la mejor opción es que si hay un cerco correísta de las autoridades de control, no solamente en Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, sino todas las superintendencias, lo bueno sería romper ese cerco, ¿no? Y que la gente vuelva a creer, porque ¿qué confianza hay cuando el señor Vaca regresa de sus viajes a Brasil y promete perseguir a todos los involucrados en el tema de Odebrecht? Pues yo creo que ahí es difícil. Es difícil tenerle confianza a una persona que fue asesor casi personal de Rafael Correa. El señor Celi es el preciso porque ha sido convalidado por el presidente de la Asamblea y el señor presidente de la República. ¿Qué opinión tiene usted? Gonzalo, buenos días, gracias por la invitación. Creo que hay que ubicar esto con algunos elementos para identificar la coyuntura. Y para arrancar me parece importante reproducir lo que el expresidente Correa dice en unos tweets sucesivos del día de ayer. Y en el que reclama básicamente una falta de lealtad del gobierno de Correa. Perdón, del gobierno de Moreno. Y me parece que lo que sucede en este momento es precisamente eso. Moreno intenta hacer algunos cambios, parece. Pero se encuentra cercado por personas, por instituciones, por una estructura legal. Esto ya lo dijimos antes de la finalización del gobierno de Correa. Correa dejó amarrado, encadenado al nuevo gobierno para que no sea sino, en intención de él, la absoluta y completa continuidad de su trabajo y de sus estrategias. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno durante 10 años? Nadie de primera línea podía ser juzgado. Nadie de primera línea podía ir a rendir cuentas ante los juzgados, ante la fiscalización legislativa. Moreno, que tiene en este momento la circunstancia de denunciar lo que ha pasado o hacerse cargo de lo que ha sucedido, parece que ha decidido, quitarse un poco o deslindarse un poco de lo que sucedió en el gobierno de Correa. Y entonces, en este momento existe, pues, en las esferas más altas del poder, un juego de lealtades. Polid ha sido un personaje leal a Correa. Tan leal que por propia declaración de Correa uno llega a la conclusión que a pesar de saber, según dice Correa unos tweets, a pesar de saber algunas cosas de Polid, fue reelecto. Fue reelecto con la más alta puntuación de aquellos que concursaron para ese cargo. Fue reelecto y fue para mantenerlo en el puesto por alrededor de 15 años. Imagínense, Gonzalo, un contralor de 15 años. ¿No? Esto quiere decir que Correa era Polid era un personaje de alta confianza de Correa. Y obviamente parece no ser una persona de la confianza del gobierno de Moreno. Y claro, en ese momento, aquellos que saben a qué buen árbol tienen que arrimarse, saben en dónde tienen que poner su lealtad. Y esto ha sucedido en la Contraloría. Pero esto sucede básicamente, Gonzalo, por lo que acaba de decir hace un momento. El correísmo, Correa, ha dejado una serie de candados. Una serie de candados institucionales, una serie de candados con personas, que son, creo yo, aquellas que impiden o empiezan a impedir o a convertirse en obstáculo para que Moreno logre distanciarse o deslindar las responsabilidades de lo que sucedió durante el gobierno de Correa. El presidente Correa en sus tweets del día de ayer es muy explícito, ¿no? Es muy explícito. Y creo que esto es muy importante para interpretar lo que ha sucedido y mucho más para interpretar o para anticipar aquello que va a suceder. Él afirma, pues, que al interior del gobierno, ¿no?, hay una intención de marcar distancias de su gobierno, dice él. Claro, incluye a los jueces. Inclusive un poquito antes de lo que él pensaba, dicen. Bueno, parece ser que las circunstancias han inducido a eso por la fuerte presión de opinión pública.
Por aquello que se decía hace un La momento. presión, ¿qué creen ustedes o qué van a creer o qué clima hay en términos de escepticismos o interrogantes, más que todo interrogantes, de cómo este nuevo contralor que se ha autonombrado, desde mi punto de vista, en un claro abrogación de funciones? Eso nos sabrá mañana decir. Yo no me he abrogado funciones porque yo este papel lo tengo aquí. He mostrado yo otro papelito mal redactado que ha ordenado él que le pongan de esa manera, pero eso me servirá para seguramente exhibirle a él para que nos explique. Este es otro. Este es el que manda Polith, que también salió. Yo lo que digo es, ¿qué habrá planteado Pablo Celi al presidente del Parlamento? ¿Y qué le comprometió al presidente Moreno? Porque el presidente del Parlamento habla a nombre del Parlamento y allí necesariamente hay una mayoría correísta. Entonces, como es un diseñador prácticamente este episodio de lo que va a ocurrir en el inmediato futuro en las instituciones republicanas, yo no sé cuál es el rol que les juega y con qué libreto interviene ante el uno y ante el otro Pablo Celi. ¿Usted se atrevería a ¿Vaticinar algo? Sí. A ver, primero quiero disentir con usted. A ver. No pueden existir dos contralores, uno en goce de vacaciones y otro a quien se le entregó un documento para que le subrogue. En consecuencia, es falso aquello que sostienen muchas personas de que el contralor puede estar en cualquier país del mundo y desde ahí ejercer su rol. Falso. Falso. Usted, cuando subroga, deja de ser contralor. Y en ese momento tampoco puede dejarle al de más confianza un documento, por si acaso me falla lo pone al frente. Esto es algo ridículo. Por eso esa tesis se cae por sí sola. Primera cosa. ¿Pero qué se dio cuenta el ausente que tomó esa decisión? Se dio cuenta de que Pablo Celi tomaba distancias. Yo ya lo dije. El señor Celi es uno de los que ha firmado una gran cantidad de las resoluciones que le correspondía firmar al señor Contralor Polith. Celi tiene una oportunidad inédita de decir al Ecuador que no está con ninguno, que tiene que estar con el Ecuador, como lo mismo el fiscal. El Contralor Ahora, es Contralor, independiente, por supuesto, totalmente autónomo. Todo mundo especula y está bien, está bien. Lo que sí le digo es de que vamos a estar muy vigilantes de aquello. Una de las cosas importantes que no debe pasar desapercibida es de que este Contralor es transicional, no es para largo tiempo, larga data, y depende mucho de lo que también saquemos en la comisión nombradora, nominadora de estas autoridades de control, los procedimientos, etcétera, etcétera. Y finalmente, si el pueblo se une y pide esta gran consulta popular, que sí se opone la Corte Constitucional a hacer lo que hicieron en el pasado, se entraban a las instituciones y obligaban a que salgan las personas. 5 o 6 personas son dueñas de la voluntad soberana de un pueblo que quiere un cambio profundo y rotundo. Es el que se vayan todos. Es el que se vayan todos. Que se vayan todos. Y ojalá no tenga que haber la muerte cruzada, que pondría mucha más inestabilidad. Por mí, con todo gusto, en un año me voy, porque ya habría cumplido con algo por lo que vine. La ley especial de régimen amazónico, que se demoraron 9 años en cumplirlo, habiendo caído en un desacato a la Constitución, un delito evidente. En todo caso, yo sí creo que en este momento tenemos todos que hacer fuerza y la sociedad en su conjunto debe decirle a quien en este momento confía, que es el presidente Moreno: señor Moreno, no le tiemble la mano para tomar decisiones políticas que pondrán paz y tranquilidad a los ecuatorianos. Es posible que haya un acuerdo en el que se vayan todos los funcionarios de control correístas. O sea, yo creo que dentro del gobierno hay una tendencia, ya como le decía, a través de democracia, marcada. sí. En la oposición también, en la organización de la sociedad civil también, y en la ciudadanía, es decir, obviamente, claro, como decía Lolo Echeverría, se necesita un justo nomás, uno, y ese va a limpiar.
¿no? Así es. Él va a empezar a limpiar, o sea, un justo en la fiscalía, ni para ellos, ni para los otros, ni para nadie. ¿No? Uno que vaya a controlar, uno o una, ¿no? Porque también hay juristas. ¿Usted cree que el señor presidente Moreno tiene todavía una buena artillería que aún no usa, no utiliza? No, yo creo que la evidencia que existe, ¿no? Y poco sabemos de afuera, estoy seguro que adentro sabe mucho más. Y pues ha sido tan evidente, ¿no? Ha sido tan grave, tan abrumadora la corrupción, que incluso para el correísmo le fue difícil seguirla metiendo debajo de la alfombra. Y cuando se está al interior del poder, anterior del gobierno, pues obviamente esto debe saberse, ¿no? Esto debe conocer. Y como yo decía al inicio, ¿no? Esto pasa porque si Moreno quiere que su gobierno no termine siendo un gobierno cómplice, no sea indiciado por la historia como un gobierno que encubrió lo que él sabía, tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo en este momento. Tiene tiempo limitado. No hay mucho tiempo tampoco. A los acontecimientos se le vienen encima. Hay una gran inconformidad en la opinión pública porque esperamos acciones mucho más contundentes. Hemos mencionado aquí varias. ¿Cuáles serían las acciones contundentes? Mire, yo creo... Primero decirle, yo no quiero tu tutela a Correa. Bueno, mire Gonzalo, ¿cuáles son las formas que debería hacerse, ¿no? que yo creo que debe hacer el presidente Moreno? Bueno, insisto, ¿no? Creo que es muy difícil e insostenible que Glass siga sentado en el puesto de vicepresidente. Moreno tiene que decirle, mira, estás afectando al gobierno. Bueno, sal y defiéndete. Y debería el vicepresidente Glass ¿Pedir permiso o renunciar? Mire, hay ciertas cosas que ya tienen que ver incluso con la sensibilidad humana, ¿no? Con los elementos fundamentales de la conciencia del individuo, ¿no? Bueno, está acosado como está acosado Glass, con tanto funcionario que ha estado trabajando al lado de él, involucrados en actos de corrupción, ¿no? Y él sigue pegado al puesto, ¿no? Y me parece que eso hace daño al gobierno de Moreno, pues, y debería el presidente Moreno tomar una acción, decirle a Glass pues, que ya no puede permanecer en el puesto. Luego, bueno, hemos leído aquí algunas piezas procesales donde se establece una responsabilidad, es evidente una responsabilidad. Que la Asamblea active los mecanismos de fiscalización. ¿Por qué, Gonzalo, es importante todo esto? Porque de alguna manera es necesario para hacer yo diría, abrir un espacio de reconciliación, el que haya un gobierno que esté dispuesto a abrir las cortinas, a abrir las ventanas, a sacudir las alfombras y que salte quien salte. Y que llegue la responsabilidad al nivel que tenga que llegar. Claro. Sea responsabilidad política, responsabilidad penal, administrativa, del orden que fuere. Esto es fundamental en términos de reconciliar. Moreno ha dicho que extiende la mano y abre un espacio de reconciliación. Bueno, con estas cuestiones pendientes, ¿no? con estas, digamos, actitudes o conductas que vuelven insalubre el ambiente, es difícil crear un ambiente de conciliación. Moreno tiene que resolver qué hacer con la ley de comunicación. Esa es una de las causas estructurales que han facilitado la impunidad. El impedir que los medios de comunicación hagan con libertad absoluta su trabajo de investigación. Y eso tiene que cambiar. Moreno tiene que pedir la derogatoria de esa ley y cambiar inmediatamente, eliminar la Supercom y hacer algo con el superintendente de comunicación. Bueno, estas son acciones. Qué complicado para José. Qué complicado para José. Hasta ahí nomás le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Hasta ahí nomás le dejamos.